El artesano que soñó. Una historia de superación y redención. El vídeo aborda una historia de ficción. De las humildes manos de un artesano de pueblo hasta convertirse en un empresario exitoso, Javier Ramírez transforma su vida y su comunidad al fusionar la tradición familiar con el mundo moderno, descubriendo que el verdadero éxito está en construir puentes entre sus raíces y sus sueños. Las manos del artesano. El sol apenas comenzaba a asomar sus primeros rayos sobre las montañas que rodeaban el pequeño pueblo de Santa María Zacatepec, en las afueras de Puebla, cuando Javier Ramírez ya estaba de pie en el pequeño taller familiar. El aroma a aserrín fresco y barniz impregnaba el aire mientras sus manos ásperas, curtidas por años de trabajo con la madera, acariciaban suavemente una caja a medio terminar. A sus 23 años, era el más hábil de los artesanos de la familia, aunque nadie parecía notarlo. El taller, una construcción modesta de adobe con techo de lámina, había sido el reino de los Ramírez por 3 generaciones. Las paredes, manchadas por el tiempo y el trabajo, estaban cubiertas de herramientas heredadas, serruchos de diversos tamaños, formones desgastados pero aún afilados, y plantillas de papel amarillento que contenían los diseños tradicionales de la familia. Javier se detuvo un momento para contemplar su última creación. Entre sus manos sostenía una caja de madera de cedro, diferente a todas las que habían salido del taller familiar. Mientras que las cajas tradicionales lucían líneas rectas y patrones geométricos simples, esta pieza mostraba delicadas flores de cempasúchil talladas en relieve, entrelazadas con símbolos prehispánicos que Javier había estudiado en secreto en viejos libros de la biblioteca municipal. Javier. Necesito esas cajas para esta tarde. La voz ronca de don Roberto, su padre, retumbó desde la entrada del taller. Un hombre corpulento de rostro severo y manos grandes como martillos, que raramente mostraba satisfacción por el trabajo de su hijo. Sus ojos, hundidos bajo cejas espesas, escanearon el taller con la precisión de quien ha pasado toda su vida midiendo y cortando madera. Ya casi termino, papá, respondió Javier, mientras sus dedos recorrían nerviosamente los intrincados diseños que había tallado. Sabía que su padre no aprobaría estas extravagancias, como él las llamaba. El calor comenzaba a intensificarse, y gotas de sudor resbalaban por la frente de Javier mientras continuaba su trabajo. El sonido rítmico de su formón contra la madera se mezclaba con los ruidos familiares del pueblo, el canto de los gallos, el ladrido distante de los perros, y el ocasional pregón de los vendedores ambulantes. María, su hermana menor de 19 años, se acercó silenciosamente al taller. Con su vestido flores y su largo cabello negro recogido en una trenza, era la viva imagen de su madre fallecida. «Están hermosas, Javi», susurró, admirando las delicadas tallas. Sus ojos brillaban con la misma chispa de creatividad que caracterizaba a su hermano. «Deberías mostrar tu trabajo en la ciudad. Esto es arte, no son simples cajas». «¿Para qué, María?» «Aquí nacimos y aquí nos quedaremos», respondió con amargura, aunque en su interior una semilla de inquietud comenzaba a germinar. Además, ¿qué dirá papá? Estas no son las cajas que él espera. Papá vive en el pasado, Javi. El mundo está cambiando. ¿No has escuchado lo que dicen los comerciantes que vienen de la capital? La gente busca cosas diferentes, especiales. El sonido de pasos pesados interrumpió su conversación. Don Roberto había regresado, esta vez acompañado por don Felipe, el comerciante local que visitaba el pueblo cada 15 días. Era un hombre bajo y rechoncho, con un bigote bien cuidado y ropa de ciudad que desentonaba con el entorno rural. «Muchachos», saludó don Felipe con su característico entusiasmo. «Traigo noticias increíbles de la capital. Las artesanías se están vendiendo como pan caliente en la Ciudad de México. Los gringos, los europeos, todos están locos por piezas únicas. Pagan fortunas por trabajos que muestren la verdadera artesanía mexicana». Javier sintió que el corazón le daba un vuelco. Sus ojos se encontraron con los de María, que le devolvió una mirada cómplice. «Tonterías», gruñó don Roberto. «Esos citadinos no saben nada de tradición. Nosotros hacemos cajas como las han hecho siempre los Ramírez, sólidas,
prácticas, sin adornos innecesarios. Don Felipe se acercó a la mesa de trabajo de Javier y sus ojos se abrieron con sorpresa al ver la caja decorada. ¡Pero qué maravilla! ¿Quién hizo esto? Un silencio incómodo llenó el taller. Javier sentía el peso de la mirada de su padre sobre él. Fue un experimento, murmuró Javier, notando cómo su padre apretaba los puños. Experimento o no, esto es exactamente lo que están buscando en la capital, exclamó don Felipe, levantando la caja para examinarla mejor bajo la luz que entraba por la ventana. La fusión perfecta entre lo tradicional y lo moderno. Javier, muchacho, tienes un don. Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio en la pequeña cocina de paredes desconchadas, las palabras de don Felipe resonaban en la mente de Javier. El sonido de los grillos y el lejano ladrido de los perros acompañaban sus pensamientos inquietos. María le sirvió más frijoles en su plato desgastado, mientras le lanzaba miradas significativas. Ella siempre había sido su mayor apoyo, su cómplice en los sueños de una vida diferente. La caja que hiciste hoy, comenzó don Roberto, rompiendo el silencio tenso, no es lo que los clientes esperan de nosotros. Javier levantó la vista de su plato. Por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a desafiar la autoridad de su padre. Tal vez es hora de que los clientes esperen algo diferente de los Ramírez. El silencio que siguió fue ensordecedor. María contuvo la respiración, mientras su padre masticaba lentamente, como digiriendo no solo la comida, sino también las palabras de su hijo. Esa noche, en la soledad de su pequeña habitación, Javier tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mientras empacaba silenciosamente algunas pertenencias en una vieja mochila, sus manos, esas manos de artesano que guardaban los secretos de generaciones, temblaban con una mezcla de miedo y emoción. La luna llena iluminaba el pueblo dormido, y en la distancia, las luces de la ciudad grande parecían llamarlo como un faro de esperanza y posibilidades. El joven artesano estaba a punto de emprender un viaje que lo llevaría mucho más allá de los límites de Santa María Zacatepec, hacia un destino que ni siquiera él podía imaginar. El salto al vacío. La terminal de autobuses de Puebla vibraba con la energía de 1000 historias comenzando en aquella madrugada de octubre. El aire fresco se mezclaba con el aroma del café recién hecho y las tortillas calientes que vendían en los puestos ambulantes. Javier Ramírez, con una pequeña maleta desgastada en una mano y su caja de herramientas en la otra, observaba el ir y venir de los viajeros mientras esperaba la salida de su autobús a la Ciudad de México. En su bolsillo, arrugado y gastado de tanto doblarlo y desdoblarlo, estaba el boleto que representaba mucho más que un simple viaje, era su pasaje hacia una nueva vida. El dinero que había ahorrado durante meses, guardando peso tras peso de sus escasas ganancias, apenas alcanzaba para el pasaje y unos días en la capital. Javier. Javier, una voz familiar cortó el murmullo general de la terminal. Era Carmen, su mejor amiga desde la infancia, quien llegaba sin aliento después de correr desde la parada del colectivo. Su cabello negro, normalmente bien peinado, estaba revuelto por la carrera, y sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y tristeza. Carmen, no tenías que venir, murmuró Javier, aunque en su interior agradecía profundamente su presencia. Carmen era la única, además de María, que conocía sus verdaderas ambiciones, sus sueños de crear algo más grande que simples cajas. ¿Cómo no iba a venir? ¿Estás realmente seguro de esto?, preguntó ella, ajustándose el rebozo sobre los hombros mientras el frío de la madrugada se colaba entre los andenes. La Ciudad de México es enorme, Javi. Y no conoces a nadie allá. Javier apretó el boleto en su mano, sintiendo el papel suave entre sus dedos callosos. Si no lo intento ahora, me arrepentiré toda la vida, respondió con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. No puedo seguir haciendo las mismas cajas que hizo mi abuelo y mi padre. Hay algo más para mí allá afuera, Carmen. Lo siento en mis huesos. Un grupo de viajeros pasó junto a ellos, arrastrando maletas y cargando bolsas de mandado. Una madre intentaba calmar a un bebé que lloraba, mientras un vendedor pregonaba los últimos asientos disponibles para Veracruz. ¿Y tu familia?
María me dijo que te fuiste sin despedirte. Carmen bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Les dejé una carta, respondió Javier, la culpa evidente en su voz. Si me hubiera despedido, papá habría encontrado la manera de detenerme. Ya lo conoces. El altavoz de la terminal crujió con un anuncio: pasajeros con destino a la Ciudad de México, favor de abordar por el andén número 5. Carmen abrazó repentinamente a Javier, y él pudo sentir las lágrimas de su amiga mojando su camisa. Prométeme que tendrás cuidado. ¿Y que escribirás? Lo prometo, respondió él, devolviendo el abrazo con fuerza. Mientras caminaba hacia el autobús, Javier notó que un anciano lo observaba con curiosidad. Era un hombre de aspecto distinguido, vestido con un traje algo gastado pero elegante, que sostenía un bastón de madera tallada. Ya en el autobús, para su sorpresa, el mismo anciano se sentó a su lado. Me llamo Santiago, se presentó con una sonrisa amable. Y por tu cara y esa caja de herramientas, adivino que vas a buscar fortuna a la capital. Javier asintió, sorprendido por la perspicacia del anciano. Tan obvio es. Hijo, he visto esa misma expresión miles de veces. La ciudad es como un monstruo que te puede devorar o convertirte en rey, dijo don Santiago, mientras el autobús arrancaba y comenzaba a dejar atrás las luces de Puebla. Todo depende de cómo la enfrentes. El viaje fue un torbellino de emociones y paisajes cambiantes. Mientras el autobús atravesaba pueblos y ciudades, Javier escuchaba las historias de don Santiago sobre la capital, sus barrios, sus mercados, sus oportunidades y sus peligros. ¿Ves esas montañas?, señaló don Santiago cuando comenzaban a divisarse los volcanes que custodian la Ciudad de México. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Los antiguos decían que eran amantes convertidos en montañas. A veces pienso que siguen vigilando a todos los soñadores que llegan a la ciudad con el corazón lleno de esperanza. Conforme se acercaban a la terminal del norte, el paisaje se transformaba. Los campos y pueblos dieron paso a una jungla de concreto que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Edificios de diferentes alturas, anuncios espectaculares, avenidas congestionadas y una marea humana que se movía en todas direcciones. El corazón de Javier latía cada vez más rápido. La realidad de su decisión comenzaba a golpearlo como una bofetada. El ruido, el caos, la inmensidad de la ciudad lo abrumaron. Miles de rostros desconocidos pasaban frente a él mientras bajaba del autobús, cada uno inmerso en su propia historia. Recuerda, dijo don Santiago antes de despedirse, apoyándose en su bastón, la ciudad puede ser cruel, pero también generosa con aquellos que mantienen su corazón honesto y sus manos trabajadoras. Y por lo que veo en tus manos, muchacho, tú eres un trabajador. Javier se quedó solo en medio de la terminal, con su maleta y su caja de herramientas como únicos compañeros. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales, iluminando el inicio de su nueva vida. No había vuelta atrás. La Ciudad de México, con todos sus misterios y promesas, lo esperaba. Apretando con fuerza el papel donde había anotado la dirección de una pensión barata en la colonia Guerrero, Javier dio sus primeros pasos en la ciudad que cambiaría su destino para siempre. El ruido del tráfico, las voces de los vendedores ambulantes y el constante movimiento de la gente componían la sinfonía de su nueva realidad. Era el comienzo de su aventura, y aunque el miedo amenazaba con paralizarlo, la esperanza en su corazón era más fuerte. Las calles no son de oro. El contraste entre la opulencia y la miseria se dibujaba en cada esquina de la Ciudad de México como un mural viviente. Para Javier Ramírez, sus primeros meses en la capital fueron una prueba constante de supervivencia y adaptación. El pequeño cuarto que había conseguido en una vecindad de la colonia Doctores era apenas más grande que el taller donde solía guardar las herramientas en su pueblo, pero costaba casi la mitad de lo que ganaba. Las paredes descascaradas de su habitación estaban decoradas con recortes de revistas de diseño que había encontrado en la basura, imágenes de muebles elegantes y artesanías de lujo que alimentaban sus sueños.
Por las noches, el sonido distante de sirenas y el murmullo constante de la ciudad se colaban por la ventana sin cristal, apenas cubierta por un pedazo de cartón. Había encontrado trabajo en el taller de carpintería de don Gustavo Méndez, un hombre amargado de unos 60 años que había perdido la pasión por la madera hacía mucho tiempo. El taller, un espacio húmedo y mal iluminado en el sótano de un viejo edificio, olía a madera podrida y barniz barato. «Más rápido, muchacho», gritaba don Gustavo mientras Javier lijaba una mesa que debían entregar esa tarde. «No te pago para que admires la madera. Esto no es arte, es negocio». El sudor corría por la frente de Javier mientras trabajaba. Sus manos, cada vez más callosas, extrañaban la suavidad del cedro que utilizaba en el taller de su padre. Aquí todo era producción en masa, muebles baratos para oficinas y restaurantes de segunda categoría. «Sí, don Gustavo», respondía siempre Javier, tragándose su orgullo y sus sueños. Durante sus descansos, Javier caminaba hasta Polanco, el barrio elegante donde las tiendas de lujo exhibían artículos que costaban más que todo lo que su familia había ganado en un año. Se paraba frente a los escaparates, estudiando los diseños, imaginando sus propias creaciones en esas vitrinas iluminadas. Una tarde, mientras observaba la exhibición de una tienda de artesanías de lujo, una mujer elegante salió del local cargando una caja decorativa que parecía una versión lujosa de las que su familia hacía en el pueblo. «3,000 pesos por esa caja», murmuró para sí mismo, recordando que en su pueblo vendían piezas similares por apenas 200 pesos. Y ni siquiera está bien acabada. Por las noches, después de largas jornadas en el taller de don Gustavo, Javier trabajaba en sus propios diseños. Había conseguido algunos retazos de madera buena de un carpintero vecino, y en el pequeño espacio entre su cama y la pared, había improvisado un área de trabajo. «¿Qué haces con mi madera, muchacho?», le preguntó una noche don Gustavo, sorprendiéndolo mientras trabajaba en una pieza personal. Javier había estado tan concentrado en su trabajo que no lo había escuchado entrar al taller. «Yo practico nuevos diseños, don Gustavo», respondió nervioso, mostrándole una caja que combinaba técnicas tradicionales con patrones modernos. Don Gustavo tomó la pieza entre sus manos, examinándola con ojos críticos. Por un momento, Javier creyó ver un destello de admiración en la mirada del viejo carpintero. «Tienes talento, muchacho», dijo finalmente, dejando la caja sobre la mesa. «Pero el talento no es suficiente en esta ciudad. Necesitas contactos, dinero, suerte, y aquí solo tenemos trabajo duro y clientes que quieren todo barato y para ayer». Las palabras de don Gustavo pesaban como plomo en el corazón de Javier, pero no lograban apagar la chispa de esperanza que mantenía viva. Cada noche, antes de dormir, escribía en un cuaderno gastado sus ideas, sus diseños, sus sueños de crear piezas que combinaran la tradición artesanal de su familia con un toque contemporáneo. Los domingos, su único día libre, Javier visitaba el mercado de la Lagunilla, donde algunos artesanos vendían sus creaciones. Estudiaba sus técnicas, conversaba con ellos, aprendía sobre los gustos de los clientes de la ciudad. «La gente busca historia en cada pieza», le dijo una vez doña Lupita, una vendedora de artesanías. «No solo quieren algo bonito, quieren algo que les cuente una historia, que tenga alma». Una tarde, mientras caminaba de regreso a su cuarto después de una larga jornada, Javier se detuvo frente a una casa de empeño. En el escaparate, entre joyas usadas y electrodomésticos viejos, vio un libro de diseño contemporáneo. Sin pensarlo dos veces, entró y gastó casi todo su salario de la semana en comprarlo. Esa noche, a la luz de una vela porque la electricidad de su cuarto se había cortado por falta de pago, Javier devoró cada página del libro. Sus ojos brillaban con cada nueva idea, cada posibilidad que se abría ante él. Algún día, susurró para sí mismo, acariciando las páginas brillantes del libro, «mis creaciones estarán en las mejores tiendas. Y cuando regrese al pueblo, le demostraré a papá que tenía razón. Que se puede respetar la tradición y al mismo tiempo crear algo nuevo». El sonido de una sirena de ambulancia lo devolvió a su realidad presente. Su estómago gruñía de hambre, había sacrificado la cena por comprar el libro, pero su mente estaba más satisfecha que nunca.
En la pequeña mesa junto a su cama, la caja que había estado trabajando en secreto brillaba bajo la luz de la vela, sus tallas combinando perfectamente lo antiguo y lo moderno, lo tradicional y lo contemporáneo. Era solo el comienzo de su camino, y aunque las calles no estaban pavimentadas de oro como había soñado, Javier sabía que cada día, cada pieza que creaba, cada momento de hambre y cansancio, lo acercaban un poco más a su sueño. El encuentro. La lluvia caía implacable sobre la Ciudad de México aquella tarde de noviembre, transformando las calles en ríos y el cielo en un manto gris que parecía no tener fin. El taller de don Gustavo, normalmente sofocante y polvoriento, se había vuelto húmedo y frío. El agua se filtraba por algunas grietas del techo, formando pequeños charcos que Javier intentaba esquivar mientras trabajaba en una mesa de caoba. El sonido de tacones resonando en los escalones de concreto que bajaban al taller llamó la atención de todos. No era común recibir visitas en días así, y menos aún de alguien que usara zapatos tan elegantes. La puerta se abrió, y con ella entró una ráfaga de aire fresco que pareció barrer con la pesadez del ambiente. Maday Vega apareció en el umbral como una visión. Alta, elegante, con un paraguas negro que goteaba sobre el piso de cemento y un vestido azul que contrastaba con la simpleza del taller. Su presencia llenaba la habitación de una manera que Javier nunca había experimentado antes. Llevaba el cabello negro recogido en un moño impecable, y sus ojos, del color del café recién hecho, escaneaban el lugar con curiosidad profesional. Buenas tardes, su voz era suave pero firme, con el acento distintivo de alguien educado en el extranjero. Estoy buscando a alguien que pueda restaurar un baúl familiar. Me dijeron que aquí podría encontrar buenos artesanos. Don Gustavo se apresuró a atenderla, limpiándose las manos en su mandil manchado de barniz. Por supuesto, señora. ¿Qué tipo de restauración necesita? Maday describió el baúl, una pieza antigua de cedro rojo con incrustaciones de maderas preciosas, herencia de su abuela. Mientras hablaba, sus ojos se posaron en el rincón donde Javier trabajaba. O más específicamente, en la caja que él había estado tallando durante sus ratos libres. Disculpe, interrumpió su propia explicación, caminando hacia el rincón de Javier. ¿Quién hizo esta pieza? Javier, que había estado conteniendo la respiración sin darse cuenta, sintió que el corazón le daba un vuelco. Yo la hice, señora. Es extraordinaria, murmuró Maday, tomando la caja entre sus manos. Sus dedos, adornados con un único y discreto anillo de oro, recorrieron las tallas con delicadeza. Nunca había visto algo así. Esta combinación de técnicas tradicionales con diseños contemporáneos. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? En mi pueblo, señora. Mi familia ha sido artesana por generaciones, respondió Javier, consciente de repente de su ropa gastada y sus manos callosas. Pero estos diseños son experimentos míos. No me llame señora, por favor. Soy Maday, sonrió ella, y su sonrisa pareció iluminar todo el taller. Y estos no son experimentos, son innovaciones. ¿Tienes más piezas como esta? Don Gustavo observaba la escena con una mezcla de sorpresa y resignación. Javier asintió y, con manos temblorosas, sacó de debajo de su mesa de trabajo una caja de cartón donde guardaba sus creaciones personales. Una a una, Maday examinó cada pieza. Sus ojos brillaban cada vez más con cada caja, cada panel tallado, cada diseño único que Javier había creado en sus horas libres. Esto es exactamente lo que he estado buscando, dijo finalmente, colocando la última pieza sobre la mesa con cuidado reverencial. Verás, soy dueña de una empresa textil. Nos especializamos en telas de lujo, pero hace tiempo que quiero expandirme hacia accesorios y complementos. Estas piezas tienen algo especial. Cuentan una historia, pero hablan un lenguaje moderno. Javier apenas podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras de Maday parecían pertenecer a otro mundo, un mundo que hasta ahora solo había visto a través de los escaparates de las tiendas de lujo. Creo que podríamos hacer grandes cosas juntos, continuó ella, sacando una tarjeta de su bolso.
Me gustaría que vinieras a mi taller. Tengo una propuesta que hacerte. Don Gustavo carraspeó, recordándole su presencia. El muchacho tiene contrato aquí, señora Vega. Maday lo miró con una sonrisa diplomática. Por supuesto. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro del taller, para Javier, el mundo se había transformado. Sostenía la tarjeta de Maday como si fuera un talismán, papel grueso, letras doradas en relieve, una dirección en Polanco. ¿Podrías venir mañana?, preguntó Maday mientras se preparaba para salir. Ah, y trae tus herramientas. Y tus diseños, todos ellos. Cuando Maday se fue, el taller pareció más oscuro y húmedo que nunca. Pero Javier ya no lo notaba. Su mente estaba en las posibilidades que se abrían ante él, en los sueños que de repente parecían al alcance de la mano. No te hagas muchas ilusiones, muchacho, dijo don Gustavo, pero su voz carecía de su habitual dureza. La gente rica, viven en otro mundo. Javier asintió distraídamente, pero en su corazón sabía que algo había cambiado para siempre. Esa noche, mientras regresaba a su pequeño cuarto en la vecindad, la lluvia había amainado y un arco iris se dibujaba sobre los edificios de la ciudad. Era una señal, pensó, de que finalmente su suerte estaba cambiando. Sueños y realidades. El taller de Maday era todo lo que Javier había soñado y más. Ubicado en un elegante edificio Art Deco en Polanco, el espacio era una fusión perfecta entre un estudio de diseño y un showroom de lujo. Grandes ventanales dejaban entrar la luz natural que se derramaba sobre mesas de trabajo impecables, mientras las paredes exhibían telas exclusivas y diseños vanguardistas. Aquella primera mañana, Javier se sintió completamente fuera de lugar. Sus botas gastadas dejaban huellas en el piso reluciente, y su ropa desgastada contrastaba dolorosamente con el ambiente refinado del lugar. Sin embargo, la sonrisa cálida de Maday lo hizo sentir un poco más cómodo. Bienvenido a mi mundo, dijo ella, guiándolo por el espacio. Aquí es donde la magia sucede. La propuesta de Maday era ambiciosa, combinar su experiencia en la industria textil con el talento artesanal de Javier para crear una línea única de bolsos de lujo. Cada pieza incorporaría elementos de madera tallada, fusionando la tradición artesanal mexicana con diseños contemporáneos. Tus manos tienen el don de contar historias a través de la madera, explicó Maday mientras revisaban juntos los diseños preliminares. Y mis telas pueden complementar esas historias perfectamente. Sin embargo, las diferencias sociales entre ellos creaban tensiones invisibles que se manifestaban en los detalles más pequeños. Durante una reunión con potenciales inversores, Javier se sintió completamente fuera de su elemento, tropezando con las palabras y los cubiertos durante un almuerzo de negocios. No puedes presentarte así a las reuniones, le dijo Maday una tarde, después de que un importante cliente arqueara las cejas ante su atuendo gastado. Su voz era amable pero firme. Necesitas verte como el artista que eres. Esa misma tarde, Maday lo llevó de compras a las tiendas más exclusivas de Mazarik. Javier se sentía como un impostor mientras los dependientes le tomaban medidas y le mostraban telas importadas. No necesito todo esto, protestó débilmente mientras Maday seleccionaba trajes y camisas. Me siento como si estuviera traicionando quién soy. Maday se detuvo y lo miró directamente a los ojos. No se trata de perder tu esencia, Javier. Se trata de crecer, de evolucionar. Tus manos seguirán siendo las mismas, tu talento seguirá siendo el mismo. Solo estamos puliendo el diamante en bruto que ya eres. En el probador, Javier se enfrentó a su reflejo en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada, vestido con un traje azul marino perfectamente cortado, parecía un extraño. Sus manos, ásperas y callosas, sobresalían de los puños inmaculados de la camisa como un recordatorio de sus orígenes. ¿Qué diría mi padre si me viera así?, murmuró para sí mismo. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, Javier fue encontrando su lugar en este nuevo mundo. Maday resultó ser no solo una socia comercial, sino también una mentora paciente.
Le enseñó sobre el negocio de la moda, sobre el arte de la presentación, sobre cómo moverse en los círculos sociales de la alta sociedad mexicana. Por las mañanas, trabajaban juntos en el diseño de los prototipos. Las manos de Javier danzaban sobre la madera, creando patrones intrincados que se complementaban perfectamente con las telas exclusivas de Maday. Por las tardes, ella le enseñaba los secretos del mundo empresarial. Cada pieza que creas no es solo un producto, le explicaba mientras revisaban los primeros prototipos de bolsos. Es una obra de arte que cuenta una historia. La historia de tu pueblo, de tu familia, de tu viaje hasta aquí. Sin embargo, la transformación no fue fácil. Algunas noches, en la soledad de su nuevo apartamento, un regalo de Maday que él había aceptado con renuencia, Javier se sentía perdido entre dos mundos. Las cartas de su familia se acumulaban sin responder sobre su mesa de noche, cada una un recordatorio de la distancia que crecía entre su pasado y su presente. Una tarde, mientras trabajaba en una pieza especialmente compleja, Maday lo observaba en silencio. La luz del atardecer entraba por los ventanales, bañando el taller en tonos dorados. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de ti, Javier?, dijo finalmente. Que no importa cuánto cambies por fuera, tus manos siguen contando las mismas historias honestas. Javier levantó la vista de su trabajo, sus ojos encontrándose con los de ella. En ese momento, algo cambió entre ellos, una chispa de reconocimiento mutuo que iba más allá de la relación profesional. A veces tengo miedo, confesó él. Miedo de perderme en este mundo nuevo, de olvidar de dónde vengo. Maday se acercó y, en un gesto inusualmente íntimo, tomó sus manos entre las suyas. Estas manos nunca te dejarán olvidar quién eres, Javier. Son tu ancla, tu historia, tu don. El contacto de sus manos, las ásperas de él contra las suaves de ella, parecía simbolizar la fusión de sus mundos. Y en ese momento, Javier comprendió que no se trataba de elegir entre su pasado y su presente, sino de construir un puente entre ambos. El precio del éxito. Las luces de las pasarelas brillaban como estrellas artificiales en el salón principal del Hotel W de la Ciudad de México. Era la noche del lanzamiento de la primera colección de bolsos, Raíces Contemporáneas, la línea que Javier y Maday habían creado juntos. La élite de la moda mexicana se había reunido para presenciar lo que las revistas ya estaban llamando la fusión perfecta entre artesanía tradicional y lujo contemporáneo. Javier, vestido con un traje de diseñador que aún le parecía un disfraz, observaba desde bambalinas cómo las modelos desfilaban con sus creaciones. Cada bolso contaba una historia, las tallas en madera recreaban escenas de su pueblo, memorias de su infancia, sueños de su juventud, todo ello complementado por los lujosos textiles seleccionados por Maday. Es un éxito rotundo, exclamó Maday, apareciendo a su lado con una copa de champaña en la mano. Su vestido negro de diseñador brillaba bajo las luces, y sus ojos resplandecían con el triunfo. ¿Has visto las caras de los compradores internacionales? Están fascinados. Los aplausos resonaban en el salón mientras los fotógrafos disparaban sus flashes sin cesar. La prensa alababa la fusión única de artesanía tradicional con diseño contemporáneo. Vogue México ya había reservado una portada para la colección, y las órdenes de compra superaban todas las expectativas. Pero el éxito tenía su precio, y Javier lo sentía pesar sobre sus hombros como una carga invisible. Las largas horas de trabajo y los compromisos sociales lo habían alejado cada vez más de sus raíces. Ya no recordaba la última vez que había respondido una carta de su familia. María, su hermana, le había escrito contándole sobre el deterioro de la salud de su padre, pero él había estado demasiado ocupado con los preparativos del lanzamiento para responder. Esa noche, después del evento, mientras los invitados celebraban con champaña y canapés, Javier se escabulló hasta la terraza del hotel. Desde allí, la Ciudad de México se extendía como un mar de luces hasta el horizonte. En algún lugar de esa vastedad estaba su pequeño cuarto en la vecindad de la Doctores, donde había comenzado su viaje apenas un año atrás. Te estaba buscando, la voz de Maday lo sacó de sus pensamientos. ¿Por qué no estás celebrando con nosotros?
Acabo de recibir un mensaje de mi hermana, respondió Javier, mostrándole su teléfono. Mi padre está enfermo. Ha preguntado por mí. Madai se acercó, apoyándose en la barandilla junto a él. El viento nocturno jugaba con su cabello, desarreglando su peinado perfecto. ¿Por qué no los invitas a la ciudad?, sugirió ella después de un momento de silencio. Podrían conocer tu nuevo mundo, ver lo que has logrado. Javier soltó una risa amarga. ¿Mi nuevo mundo? A veces ni yo mismo me reconozco en él. Mírame, Madai. Traje de diseñador, reuniones de negocios, cócteles con la alta sociedad. ¿Qué pensaría mi padre de todo esto? Pensaría que su hijo ha tenido éxito, respondió ella con firmeza. Que ha tomado el oficio que le enseñó y lo ha elevado a nuevas alturas. No están listos para este mundo, murmuró Javier. O tal vez yo no estoy listo para enfrentar el contraste entre lo que era y lo que soy ahora. Las cartas de su familia se acumulaban sin respuesta en el cajón de su escritorio en su nuevo apartamento de Polanco. Cada sobre sin abrir era un recordatorio de la distancia que había puesto entre él y sus raíces. Las fotografías familiares que antes mantenía en su billetera ahora estaban guardadas en una caja, como reliquias de una vida anterior. El éxito no tiene que significar olvido, Javier, dijo Madai suavemente. Tus raíces son lo que hace única tu obra. Es lo que la gente ama de nuestros diseños, la autenticidad, la historia que hay detrás de cada pieza. En ese momento, los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo nocturno, celebrando el éxito del lanzamiento. Cada explosión de color parecía subrayar la distancia entre el Javier que había llegado a la ciudad con una maleta llena de sueños y el hombre en que se había convertido. Tenemos una reunión mañana a primera hora con los compradores del Palacio de Hierro, recordó Madai, consultando su reloj de diseñador. Y la semana que viene volamos a París para la presentación internacional. Javier asintió mecánicamente. El calendario en su teléfono estaba lleno de compromisos, reuniones, presentaciones, eventos sociales. No había espacio para un viaje a su pueblo, para una visita a su padre enfermo. A veces me pregunto si todo esto vale la pena, confesó en voz baja. Si el precio del éxito no es demasiado alto. Madai lo miró con una mezcla de comprensión y preocupación. En el año que llevaban trabajando juntos, su relación había evolucionado de una simple asociación comercial a algo más profundo, aunque ninguno de los dos se atrevía a ponerle nombre. El éxito no tiene que ser una jaula, Javier, dijo finalmente. Puede ser un puente. Un puente entre tu pasado y tu futuro, entre tus raíces y tus sueños. Las luces de la ciudad parpadeaban bajo ellos, como estrellas caídas. En algún lugar de esa vastedad, una familia esperaba noticias de su hijo pródigo, mientras él se debatía entre dos mundos que parecían cada vez más irreconciliables. El regreso. 16 años después de aquella madrugada en que Javier Ramírez había partido con apenas una maleta y sus herramientas, su Mercedes-Benz negro avanzaba lentamente por el camino polvoriento que llevaba a Santa María Zacatepec. El contraste no podría ser más marcado. El auto de lujo, con su pintura reluciente y sus asientos de cuero, desentonaba completamente con las calles sin pavimentar y las casas humildes de adobe. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Madai desde el asiento del copiloto, su mano descansando suavemente sobre la de él en la palanca de cambios. Después de 10 años de matrimonio, ella había aprendido a leer cada matiz de preocupación en el rostro de su esposo. Javier asintió en silencio, su mirada fija en el camino mientras reconocía cada detalle del paisaje de su infancia. Los viejos nopales seguían allí, como centinelas del tiempo, y el aroma a tierra mojada por el rocío de la mañana le trajo una avalancha de recuerdos. El viejo taller de los Ramírez apareció a la vista, más pequeño de lo que recordaba, pero sorprendentemente bien conservado. El letrero de madera, desgastado por el sol y la lluvia, aún anunciaba Artesanías Ramírez e Hijos con letras descoloridas. Javier estacionó el auto frente a la casa familiar, y el ruido del motor atrajo la atención de los vecinos, que se asomaban curiosos por sus ventanas.
Un grupo de niños dejó de jugar canicas para observar el vehículo, sus ojos grandes y asombrados reflejando el brillo del sol en la carrocería. Es como si el tiempo se hubiera detenido, murmuró Javier, reconociendo cada grieta en las paredes, cada planta en el pequeño jardín que su madre había cuidado con tanto esmero. La puerta del taller se abrió lentamente, y apareció don Roberto. Los años no habían sido benévolos con él, su pelo, antes negro como el ébano, ahora era completamente blanco, y su espalda, antes recta y orgullosa, se había encorvado ligeramente. Sin embargo, sus ojos mantenían la misma intensidad que Javier recordaba. El tiempo pareció detenerse mientras padre e hijo se miraban a través de la distancia que los separaba, una distancia que iba mucho más allá de los pocos metros entre ellos. «Papá», la voz de Javier se quebró ligeramente. Don Roberto dio un paso adelante, sus manos, aún fuertes pero más arrugadas, se aferraban a un bastón tallado. «¿Has vuelto?», dijo simplemente, su voz una mezcla de emoción contenida y algo que podría ser orgullo. De repente, la puerta de la casa se abrió de golpe y María salió corriendo. Los años apenas habían cambiado a su hermana, excepto por algunas canas prematuras y las líneas de expresión alrededor de sus ojos. «Javier», gritó, lanzándose a sus brazos. El abrazo de su hermana rompió la tensión del momento. Javier la estrechó con fuerza, respirando el aroma familiar a flores y masa de tortillas que siempre la había caracterizado. «No puedo creer que estés aquí», sollozó María. «Después de tanto tiempo». Maday observaba la escena desde una distancia respetuosa, entendiendo que este era un momento que pertenecía únicamente a la familia. Sin embargo, don Roberto la notó y, con la cortesía característica de la gente del pueblo, la invitó a pasar. El interior de la casa era exactamente como Javier lo recordaba, las paredes encaladas, los muebles gastados pero impecablemente limpios, las fotografías familiares en marcos sencillos. Una nueva generación de niños, los hijos de María, jugaba en el patio trasero. «Te has convertido en todo un señor», comentó don Roberto, observando el traje hecho a medida de su hijo. No había reproche en su voz, solo una constatación. «He venido a quedarme, papá», anunció Javier, sacando de su maletín los planos que había estado preparando durante meses. «No para vivir, sino para construir algo nuevo aquí, con ustedes». Extendió los planos sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde tantas veces había cenado con su familia. Los dibujos mostraban un moderno taller de artesanía, mucho más grande que el actual, con espacios para enseñanza, una sala de exhibición y áreas de trabajo equipadas con la mejor tecnología. «Quiero crear una escuela-taller», explicó Javier. «Un lugar donde podamos preservar las técnicas tradicionales pero también innovar. Donde los jóvenes del pueblo puedan aprender el oficio sin tener que irse, como tuve que hacerlo yo». Don Roberto estudió los planos en silencio, sus dedos callosos recorriendo las líneas del papel con la misma delicadeza con que solía trabajar la madera. María se había acercado también, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Todo lo que aprendí aquí», continuó Javier, su voz cargada de emoción, «todo lo que me enseñaste, papá, es lo que me ha permitido llegar a donde estoy. No quiero que nuestras tradiciones se pierdan, pero tampoco quiero que los jóvenes tengan que elegir entre quedarse y progresar». El silencio que siguió pareció eterno, solo interrumpido por el canto de los pájaros y las risas lejanas de los niños jugando. Finalmente, don Roberto levantó la vista de los planos y miró a su hijo directamente a los ojos. El círculo completo. Un año después de aquel emotivo regreso, el nuevo taller de los Ramírez se alzaba imponente en las afueras de Santa María Zacatepec, como un faro de esperanza y transformación. El edificio, una armoniosa fusión de arquitectura tradicional y diseño contemporáneo, se había convertido en el orgullo del pueblo y un símbolo de que el progreso no tenía por qué significar el abandono de las raíces. La luz del amanecer se filtraba por los grandes ventanales del taller principal, donde las máquinas modernas convivían en perfecta armonía con las herramientas tradicionales. El aroma a madera recién cortada y barniz se mezclaba con el café recién hecho que María preparaba todas las mañanas para los artesanos y aprendices. Javier caminaba por los pasillos del taller escuela,
observando con satisfacción cómo jóvenes aprendices trabajaban junto a maestros artesanos. En una esquina, don Roberto, que había recuperado parte de su antiguo vigor, enseñaba a un grupo de muchachos las técnicas tradicionales de tallado que habían pasado de generación en generación. ¿Sabes?, dijo don Roberto esa tarde, mientras trabajaban juntos en una pieza especial, un baúl que combinaba las técnicas ancestrales con innovadores diseños contemporáneos. Siempre supe que eras diferente. Tenía miedo de perderte, de que te alejaras tanto que nunca volvieras. Javier detuvo su trabajo y miró a su padre. Las manos de ambos, curtidas por años de trabajo con la madera, descansaban sobre la superficie pulida del baúl. Nunca me perdiste, papá. Solo tuve que irme para encontrarme, para entender que nuestras tradiciones no son cadenas que nos atan, sino raíces que nos dan fuerza para crecer. Madai, que había adaptado parte de su empresa para trabajar desde el pueblo, entró al taller con nuevos diseños bajo el brazo. Su presencia ya no desentonaba con el entorno, se había integrado perfectamente a la vida del pueblo, aportando su visión empresarial y su experiencia en el mundo de la moda de lujo. Los pedidos siguen aumentando, anunció con una sonrisa. La línea de mobiliario artesanal está siendo un éxito en Europa, y la escuela ha recibido solicitudes de estudiantes de todo el país. El proyecto había transformado no solo el taller familiar, sino todo el pueblo. Las calles ahora estaban pavimentadas, las casas lucían renovadas, y había un aire de prosperidad que se reflejaba en las sonrisas de la gente. Los jóvenes ya no tenían que emigrar a la ciudad en busca de oportunidades, el taller escuela les ofrecía un futuro digno sin renunciar a sus raíces. María, que ahora dirigía el programa de capacitación, entró con un grupo de visitantes. Eran compradores internacionales que habían venido a conocer el origen de las piezas que tanto éxito tenían en sus tiendas. Y aquí es donde la magia sucede, explicaba María con orgullo. Cada pieza que sale de este taller cuenta una historia, la historia de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestras tradiciones reinventadas. Los visitantes observaban maravillados cómo los artesanos trabajaban, cómo las manos expertas transformaban la madera en obras de arte que combinaban lo mejor de dos mundos. En una esquina, un grupo de niños recibía su primera clase de tallado, sus ojos brillando con la misma pasión que Javier había tenido a su edad. ¿Recuerdas cuando me dijiste que el talento no era suficiente en la ciudad?, preguntó Javier a don Gustavo, su antiguo jefe, que había venido a visitar el taller y se había quedado maravillado con la transformación. Tenías razón. No era suficiente en la ciudad, pero aquí, combinado con nuestras raíces y nuestra identidad, es más que suficiente. Al caer la tarde, la familia se reunió en el patio de la casa familiar, como lo habían hecho durante generaciones. El aroma de las tortillas recién hechas se mezclaba con el de la madera, mientras el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura. La historia de Javier se ha convertido en leyenda en el pueblo, comentó uno de los ancianos que se había unido a la cena. El artesano que se fue para volver más fuerte, no solo por él, sino por todos. Javier miró a su alrededor, su padre, orgulloso y fuerte a pesar de los años, María, rodeada de sus hijos que ya soñaban con ser artesanos, Madai, que había encontrado en este pueblo sencillo una autenticidad que el mundo del lujo no podía ofrecer, los jóvenes aprendices que veían en él un ejemplo de que los sueños pueden hacerse realidad sin traicionar las raíces. Cada pieza que creamos aquí, dijo Javier, levantando su vaso en un brindis, es un puente entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la innovación. Es la prueba de que no tenemos que elegir entre ser quienes somos y en quienes podemos convertirnos. Y en las noches, cuando el sol se ponía sobre el nuevo taller, los antiguos diseños danzaban con los nuevos en las piezas que allí se creaban, contando una historia de tradición, cambio y el poder transformador del amor, la determinación y el respeto por las raíces que nos hacen quienes somos. Fin.